Identificación de los equipos y herramientas para soldar por arco eléctrico. Para poder realizar la práctica de soldadura por arco, se requiere primero que nada tener una máquina soldadora que sirve para proporcionar la energía necesaria para calentar las piezas que se van a soldar y puedan quedar unidas con la resistencia necesaria que les permita soportar los esfuerzos mecánicos que se ejerzan sobre ellas. El calentamiento de las piezas lo produce el arco eléctrico que se forma entre los polos de la máquina. Generalmente, estas constan de un transformador grande y pesado, un interruptor de encendido, medidores de voltaje y amperes, un regulador de voltaje y un ventilador de refrigeración interno. Tiene también terminales negativas y positivas que corresponden a los polos de la máquina para la conexión de los cables de trabajo. Los cables de trabajo que se conectan a las terminales de la máquina son los siguientes: cable de masa de trabajo y pinza de masa de trabajo. Este cable se conecta en uno de sus extremos a una terminal de la máquina para soldar, y en el otro extremo tiene una pinza que se sujeta a la pieza que se va a soldar para permitir que la electricidad pase a través del metal que se está soldando. Cable del electrodo y portaelectrodo. Este cable se conecta en uno de sus extremos a la otra terminal de la máquina para soldar, y en el otro extremo tiene un portaelectrodo para sostener al electrodo. El portaelectrodo es el dispositivo que sujeta y manipula el soldador para realizar el trabajo de soldadura. La pieza que se va a soldar, conectada mediante la pinza de masa, forma uno de los polos del circuito eléctrico. El otro polo lo construye el electrodo sostenido por el dispositivo portaelectrodo. Cuando el electrodo se acerca a la pieza para soldar, el aire entre esas dos partes se ioniza y se forma el arco eléctrico que funde los metales que hacen la soldadura. También tiene terminales de conexión para el cable de la red de suministro de corriente eléctrica. El cable utilizado es de dos conductores, los cuales generalmente son de color azul y marrón. Tiene una tercer terminal con un cable de color amarillo-verde que se utiliza para la conexión de la máquina a una eficiente toma de tierra. Algunas máquinas para soldar no se conectan a la red comercial de suministro eléctrico, pues tienen un motor de gasolina que mueve a un generador de corriente eléctrica que proporciona la energía para soldar. Este tipo de máquinas se utilizan para trabajo de soldadura en el campo. Entre las herramientas para la práctica de soldadura con arco eléctrico se encuentran las siguientes: arco para cegueta y cegueta. Ayuda a cortar piezas de metal de manera manual. Caladora. Ayuda a cortar piezas de metal de manera automática. Pulidora. Ayuda a realizar los biseles que se requieran a la pieza que se soldará. Esmeril. Ayuda a realizar los biseles que se requieran a la pieza que se soldará. La diferencia con la pulidora es que este está fijo. Regla metálica. Ayuda a realizar trazos rectos sobre piezas para corte, desbaste, etc. Escuadra de 45 y 90 grados. Ayuda a realizar trazos en ángulo de 90 o 45 grados sobre piezas para corte, desbaste, etc. Transportador. Nos permite trazar y medir ángulos de hasta 180 grados. Cabezal descentrado. Ayuda a trazar centros en figuras cilíndricas. Escuadra de 90 grados. Ayuda a realizar trazos en ángulo de 90 grados sobre piezas para corte, desbaste, etc. Compás de punta. Nos permite realizar circunferencias sobre metal o curvas. Piqueta martillo. Ayuda a quitar la escoria que se queda al finalizar la operación de soldado en alguna pieza. Esto se realiza golpeando la soldadura varias veces. Martillo. Ayuda a desoldar piezas que no quedaron de acuerdo a las especificaciones. Tenazas. Ayuda a tomar la pieza recién soldada,
ya que ésta se encuentra caliente y puede ser objeto de quemaduras para el operador. Prensa C. Ayuda a la sujeción de las piezas metálicas para la operación de soldadura. Pinzas de presión. Ayuda a la sujeción de algún objeto pequeño para la operación de soldadura. Cepillo de cuerdas de alambre. Ayuda a la limpieza de las piezas soldadas después de quitar la escoria. Y manejo del equipo para soldadura por arco. Para aprender el manejo de la máquina eléctrica para soldadura por arco, es muy importante conocer cuáles son las medidas de seguridad y el equipo de seguridad correspondiente, ya que es una práctica que se tiene que llevar a cabo con responsabilidad. Antes de comenzar a soldar y utilizar el equipo, es importante seguir estas precauciones y reglas de seguridad. No toque partes eléctricamente vivas, es decir, energizadas. Use siempre ropa seca. Utilice todo el equipo de seguridad correspondiente, como zapatos de seguridad, polainas, carcasa y delantal de cuero, guantes de cuero, gorro, mascarilla respiratoria y máscara para soldar. Hay que asegurarse de que todo está en buenas condiciones. Manténgase aislado usted mismo de la pieza de trabajo y tierra, pisando en tapetes aislantes y secos. Desconecte la máquina antes de instalarla. Apague la máquina cuando no esté en uso. Nunca utilice cables rotos, dañados, mal empalmados o de un tamaño no recomendado. No permita que los cables se enrollen alrededor de su cuerpo u otros objetos. No toque el electrodo mientras está en contacto con la pieza a soldar. Mantenga la cabeza a distancia de los humos, no los respire. Lea las hojas de datos de los materiales a soldar, así como las instrucciones del fabricante sobre las recomendaciones para soldar metales con recubrimientos, antioxidante, etc. Trabaje en el lugar adecuado, con ventilación, no cerca de materiales flamables y ausente de humedad. Debemos conocer las características de la máquina soldadora que vamos a utilizar, porque no todas son iguales. Es por eso que antes de instalarla, se debe leer el manual de uso de la máquina. Aunque el funcionamiento de las diferentes máquinas es similar, algunas de ellas cuentan con elementos de más alta tecnología. Para comenzar la instalación de la máquina, primero debemos ubicarla en un lugar que deje espacio libre, mínimo de 46 centímetros o 18 pulgadas en cada uno de los lados, para evitar cualquier obstrucción del flujo de aire. Esto para impedir que la máquina se sobrecaliente y pueda hacer más larga su vida útil. Después, tenemos que verificar que el voltaje del tomacorriente al cual se va a conectar sea el mismo que el indicado para el trabajo de la máquina. Cuando se traslada la máquina para hacer un trabajo en un domicilio, no debe de conectarse en los tomacorrientes normales de la casa, pues no están diseñados para soportar la gran cantidad de energía que requiere para funcionar. Debe entonces conectarse a la línea de alimentación comercial antes de los elementos fusibles del interruptor de cuchillas, pero es necesario bajar antes las cuchillas. La máquina cuenta con su propio interruptor y protección termomagnética. En un taller es necesario tener un centro de carga y contacto tipo industrial exclusivo con la protección termomagnética y calibre de conductores adecuados para conectar la máquina. Las tomas de corriente y un interruptor principal deben situarse en un lugar que permitan su desconexión rápida en caso de emergencia. La máquina de soldar requiere también una conexión a tierra, la cual no debe de unirse a cadenas, tuberías de gas o de líquidos inflamables o ductos que contengan cables eléctricos. Una vez ubicada la máquina en su lugar de instalación, conectamos los cables del circuito de soldadura. Existen dos tipos de conexiones de los cables: conexión en polaridad directa
y conexión en polaridad inversa. La conexión en polaridad directa se hace conectando el cable con pinza portaelectrodo al polo negativo de la máquina soldadora y el cable con pinza de masa al polo positivo de la máquina. Con este tipo de conexión se manejan corrientes del orden de 50 a 500 amperes y el calor liberado es muy grande, concentrándose en las piezas que se van a soldar para favorecer la fusión de los metales. Por eso, este tipo de conexión se utiliza para la soldadura en piezas de gran espesor. La conexión en polaridad inversa se hace conectando el cable con pinza portaelectrodo al polo positivo de la máquina soldadora y el cable con pinza de masa al polo negativo de la máquina. La corriente que se maneja oscila entre 5 y 60 amperes. Entonces, el calor producido por el arco eléctrico se concentrará sobre todo en el extremo del electrodo y la penetración en las piezas a soldar es menor, por lo que su uso es para soldar piezas muy delgadas o para soldadura sobre cabeza, donde es necesario un enfriamiento rápido de los metales fundidos para sostenerlos en su posición contra la fuerza de gravedad. Por lo anterior, es necesario tomar en cuenta, para cada tipo de soldadura, una polaridad determinada. Supongamos ahora que conectamos los cables en polaridad directa. Entonces, colocamos en la pinza portaelectrodo el electrodo adecuado para el trabajo que realizaremos y posteriormente fijamos la pinza de masa al metal o pieza sobre la que se va a hacer la soldadura. Una vez hecho esto, accionamos el interruptor de energía, el cual sirve para energizar o desenergizar la máquina soldadora. Nunca debemos operar este interruptor mientras esté presente el arco entre el electrodo y la pieza de trabajo, pues esto reduce la vida del interruptor. Es importante recordar que antes de accionar la máquina, debemos bajar el voltaje y amperaje al mínimo, con los controles respectivos. El paso siguiente es ajustar el voltaje con el control de ajuste de voltaje, seleccionando el voltaje de arco de soldadura, y según la necesidad de aplicación, giramos la manivela en el sentido de las manecillas del reloj para aumentar el voltaje de soldadura. Para disminuir, gire en el sentido contrario de las manecillas del reloj, y de igual manera ajustamos el amperaje de acuerdo a las condiciones de trabajo. Generalmente, las máquinas actuales tienen un voltímetro, que indica la tensión de salida de la máquina soldadora en volts, y un amperímetro, que indica la corriente de salida de la máquina soldadora en amperes. Una vez completados los pasos anteriores, procedemos a realizar el trabajo, pero sin exceder el ciclo de trabajo continuo de la máquina, ya que puede dañar la unidad. Este tiempo se puede consultar en el manual del fabricante de la máquina. Regularmente, el ciclo de trabajo de toda máquina soldadora está basado en un intervalo de 10 minutos. Es importante que al terminar la soldadura se debe apagar siempre la máquina y quitar el electrodo de la pinza portaelectrodo. Del equipo de seguridad para soldar por arco eléctrico. Para el trabajo de soldadura con arco eléctrico se deben observar medidas de seguridad muy específicas y portar el equipo de seguridad personal correspondiente. Sin las debidas precauciones, puede ser una práctica peligrosa y perjudicar tu salud, ya que el riesgo de quemaduras o inhalación de gases es significativo. Y recuerda siempre que tu seguridad es lo más importante. Las medidas de seguridad específicas para el trabajo de soldadura con arco eléctrico son las siguientes. Para evitar riesgos de incendio, nunca se debe soldar cerca de líquidos inflamables, gases, vapores, metales en polvo o polvos combustibles. Nunca soldar cerca de materiales inflamables o de combustibles no protegidos. No se pueden calentar, cortar o soldar recipientes
que hayan contenido sustancias inflamables, explosivas o productos que por reacción con el metal del contenedor o recipiente generen compuestos inflamables o explosivos. Para realizar estos trabajos, es preciso eliminar previamente dichas sustancias. Cuando el área de soldadura contiene gases, vapores o polvos, es necesario mantener perfectamente ventilado el lugar mientras se suelda. Para la ventilación del lugar, debes tomar en cuenta que, cuando te encuentres en áreas confinadas, siempre se debe de utilizar un extractor lateral, con el fin de evacuar los humos y gases emitidos, ya que estos pueden provocar daños a tu salud. Ten presente, nunca ventilar con oxígeno. La humedad es también un aspecto muy importante a considerar, ya que la humedad entre el cuerpo y algo electrificado forma una línea a tierra que puede producir corriente al cuerpo del operador y producir un choque eléctrico, lo cual es muy peligroso. El soldador nunca debe estar sobre suelo mojado cuando suelda, como tampoco trabajar en un lugar húmedo. Deberá conservar manos, vestimenta y su lugar de trabajo continuamente secos, esto para evitar los choques eléctricos. Además, el área de trabajo debe de estar limpia y despejada para permitir el libre y seguro movimiento de los materiales, herramientas y de él mismo. Es recomendable utilizar en ocasiones una cortina óptica protectora para evitar los efectos peligrosos de la luz infrarroja y ultravioleta en la vista de las personas que se encuentran alrededor del área de trabajo. Ahora veamos cuáles son las partes de que consta el equipo de seguridad personal. Gorro, el cual protege el cabello y el cuero cabelludo, especialmente cuando se hace soldadura en posiciones verticales y sobre cabeza. Mascarilla respiratoria de protección para humos metálicos. Esta mascarilla debe usarla siempre debajo de la máscara para soldar. Estas deben ser reemplazadas al menos una vez a la semana. Máscara para soldar. Debe contar con un cristal especial. Esta protege la cara, cuello y los ojos, ayudando a evitar una enfermedad llamada ojo de arco, la cual causa la inflamación de la córnea y puede quemar las retinas de los ojos, ocasionada por la luz ultravioleta que se genera cuando se está soldando. Guantes de cuero, tipo mosquetero con costura interna, para proteger las manos y muñecas. Coleto o delantal de cuero, para protegerse de salpicaduras y exposición a rayos ultravioleta del arco. Casaca de cuero y polainas. Cuando es necesario hacer soldadura en posiciones verticales y sobre cabeza, deben usarse estos aditamentos para evitar las severas quemaduras que pueden ocasionar las salpicaduras del metal fundido. Zapatos de seguridad, que cubran los tobillos para evitar el atrape de salpicaduras. Ya que conoces tu equipo de seguridad, las medidas y precauciones que debes tomar en cuenta, puedes comenzar a trabajar como soldador. Y recuerda que lo más importante es tu seguridad.